el programa de hoy, informe revela que más de 360 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. Papa Francisco lamenta conflicto en diócesis de obispo destituido en Puerto Rico. Además, Santo Padre reflexiona sobre el alegre servicio de la fe aprendido en la gratitud. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que un reciente informe publicado por la organización internacional Open Doors, Puertas Abiertas, reveló que más de 360 millones de cristianos han sufrido persecución en todo el mundo. Veamos. Un reciente informe publicado por la organización internacional Open Doors o Puertas Abiertas reveló que más de 360 millones de cristianos han sufrido persecución en todo el mundo. En su informe de la Lista Mundial de la Persecución 2022, un documento que aborda la situación de la libertad religiosa en 50 países, Open Doors señaló que la cifra de cristianos perseguidos supone un aumento de 20 millones respecto al año pasado. Asimismo, el estudio, que aborda el periodo de 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, revela que este 2022 se han registrado los niveles más altos de persecución contra cristianos en los últimos 29 años. Al respecto, indican que la mayoría de estos casos se han registrado en Asia y África. En esta línea, Open Doors señaló que el país que presenta mayor persecución contra cristianos es Afganistán. Además, advierte que el modelo chino de control centralizado de la región prevalece en el mundo. En esta línea, el reporte señala que bajo la ideología comunista, en América Latina se ha utilizado el pretexto de la pandemia para vigilar e imponer más restricciones a las iglesias. Finalmente, precisa que la visita del Papa Francisco a Irak, un país masacrado por el Estado Islámico, ha sido calificada de éxito y sirvió para animar a más cristianos a volver para la reconstrucción. Si desea más información, puede leer el informe completo en www.puertasabiertas.org. En otras informaciones, en una entrevista recientemente difundida, el Papa Francisco lamentó que aún no han terminado los conflictos en la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico, y en la diócesis de Colonia, en Alemania. En una entrevista recientemente difundida, el Papa Francisco lamentó el conflicto que aún no ha terminado en la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico, donde destituyó al obispo Daniel Fernández Torres. En diálogo con los directores de las revistas culturales que tiene la Compañía de Jesús en Europa, el Santo Padre se pronunció sobre la situación turbulenta en la Arquidiócesis de Colonia, en Alemania, donde una investigación del Vaticano encontró que su arzobispo, el cardenal Rainer Maria Welki, no encubrió casos de abusos sexuales, pero señaló que hubo errores a nivel de la comunicación. Cuando la situación estaba muy turbulenta, pedí al arzobispo que se marchara durante 6 meses para que las cosas se calmaran y yo pudiera ver con claridad, porque cuando las aguas están agitadas no puedes ver con claridad, dijo el Papa Francisco. Cuando el cardenal Welki volvió de ese periodo que la Santa Sede consideró un tiempo sabático espiritual, el Santo Padre señaló que le pidió que escribiera una carta de dimisión. La hizo, se la dio y escribió una carta de disculpas a la diócesis. Aún así, lo dejó en su puesto para ver qué pasaba, pero tiene a la mano su dimisión. En esta línea, el Sumo Pontífice recalcó que lo que sucede es que hay muchos grupos de presión y bajo presión no se puede discernir, además de problemas económicos. Por ello espera que no haya presión para poder discernir. Al respecto señaló que el hecho de que haya diferentes puntos de vista está bien. El problema es cuando hay presión. Eso no ayuda. Finalmente recalcó que Colonia no es la única diócesis con conflictos y recordó la de Arecibo en Puerto Rico. Por otro lado, en su catequesis del miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre el alegre servicio de la fe aprendido en la gratitud. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos.
Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y hace que se levante y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda ser personas eucarísticas, que agradecen los dones recibidos y se integran a los demás sirviendo con alegría, especialmente a quienes más lo necesitan. Y hace poco una arquidiócesis dio a conocer 6 razones para colaborar en la colecta de cada misa. Veamos. La Arquidiócesis Primada de México compartió a través de sus redes sociales 6 importantes razones para colaborar económicamente en la colecta en cada misa en la que participen los fieles católicos. La primera razón, indicó la Arquidiócesis, es que colaborar en la colecta es compartir nuestros bienes con el prójimo. Además, destacó que la colecta está destinada a las necesidades de la Iglesia. Como tercera razón, la Arquidiócesis de México señaló que el dinero recaudado en cada misa también es usado para ayudar a los pobres de la comunidad. El cuarto punto es que la colecta se realiza libremente según la conciencia de cada uno. Asimismo, la Arquidiócesis indicó luego que la colecta se lleva a cabo en el momento en que se presenta el pan y el vino. En ese sentido, la Arquidiócesis concluyó destacando que la colecta de cada misa está vinculada a la presentación de los dones en la Eucaristía. Esto se debe a que en la Eucaristía resplandece sobre todo el misterio de la caridad que Jesucristo reveló en la última cena, lavando los pies de los discípulos. En otros ámbitos, en el marco del diálogo sobre la importancia de la educación en México que se viene dando en este país, estamos conectados con Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Un saludo cariñoso para ti, para EWTN y Así Prensa. Es una bella oportunidad que tengamos esta posibilidad de entrevista. Monseñor, ¿por qué es tan importante la educación para el desarrollo y bienestar de una nación, como es el caso de México? Me preguntas por qué es importante la educación para el desarrollo y el bienestar de una nación, en este caso de México. Como ustedes saben, la educación es el arma más poderosa de la que disponen las familias, personas y países para poder desarrollarse. Es ciertamente la base primordial para lograr el desarrollo humano integral, ojo, integral, y que sea también sustentable de las personas y constituye el sustento básico del crecimiento y progreso de los países. Y esto hace que la educación sea, por tanto, una tarea fundamental de la familia, como un deber necesario para el Estado. México vive una emergencia educativa como todo el mundo, agravada ahora por la pandemia, tal y como lo hemos ya señalado los obispos en el documento de la Conferencia Episcopal, Educar para una nueva sociedad. Allí se nota que prevalece la desigualdad, una desigualdad social, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la informalidad laboral, el asistencialismo, la marginación de grupos vulnerables y una falta de conocimiento y de vivencia de la fe cristiana, por desgracia. Monseñor, un trabajo educativo centrado en la persona podría ser una de las claves para lograr la ansiada paz en México. No solo podría, es la única y verdadera solución de fondo,
con toda razón, el Papa Francisco ha propuesto un nuevo pacto educativo global y ha insistido recientemente en la reunión con distintos representantes del sector educativo en la centralidad de la persona. Ojo, la centralidad de la persona en el reconocimiento de la participación de los padres como garantes de los trabajadores y de las tradiciones y valores, y de los hijos como depositarios de estos valores, en especial el servicio, la generosidad, el respeto, bases de la solidaridad y de la paz tan anhelada. Ni el presupuesto, ni el magisterio, ni las instalaciones, ni la comunidad, ni los libros, ni los recursos didácticos serán más importantes para centrar la educación de la dignidad humana en el niño, en la niña, en el alumno, el estudiante como verdadero sujeto de la educación en el centro de esa misma educación. Por supuesto que se requiere más presupuesto, un magisterio mejor y más profesionalismo, bien capacitado, mejores instalaciones de la escuela pública y privada, con una comunidad sensibilizada y comprometida no solo con la limpieza de la fachada de las escuelas, sino con la seguridad de todo el entorno de las mismas. Unos libros de texto centrados en las ciencias de la realidad y en los valores trascendentales y universales, eternos y libres de toda ideología. Monseñor, para terminar, ¿cómo puede la Iglesia Católica ayudar a que la educación en México sea precisamente más humana? Ciertamente, la Iglesia Católica puede ayudar a que la educación en México sea más humana, proclamando a tiempo y a destiempo la importancia de una educación en sentido trascendente. El Papa Francisco ha insistido entre las propuestas del Pacto Educativo Global en la importancia de gestionar la crisis educativa, apoyando innumerables iniciativas que favorezcan el desarrollo educativo, impulsando a través de sus estructuras pastorales la conciencia de todos los laicos por ser agentes educadores en la familia, en la comunidad y en la escuela, pero también profetas de esperanza a través del diálogo y del encuentro con la comunidad educativa y en la sociedad. Proyectar la agenda de las dimensiones de la educación y cultura en las diócesis más allá de las escuelas católicas. También orientando los contenidos de los medios de comunicación, verdaderos agentes informantes de la educación. Hoy, lamentablemente en muchos casos, cargados de mensajes que lesionan la dignidad humana, hacen apología de la violencia y promueven conductas antisociales. En suma, impulsando las 10 propuestas de la Conferencia Episcopal en educar para una nueva sociedad, recuperar la centralidad de la persona, educación integral y de calidad para todos, educar en la libertad y en la verdad para promover la paz. Reconoce el Papa el fundamento de la familia. Allí se reconoce hacer de toda realidad eclesial un servicio educativo, apoyar a escuelas y maestros para el cumplimiento de su misión, propiciar que los medios de comunicación sean favorables, promover colaboración de gobierno y sociedad por la educación, apoyar la formación de formadores en escuelas y universidades y mirar a Cristo y a María como inspiración y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. Ánimo. Bien, muchas gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arzobispo francés ordena a seminaristas y diáconos dejar de usar sotana. Además, obispos de Estados Unidos imploran sanación y consuelo divinos tras masacre en Nigeria. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
En otras noticias, el nuevo arzobispo de Toulouse, en Francia, ordenó a los seminaristas y diáconos de su jurisdicción que dejen de usar sotana, lo que ha provocado la molestia y preocupación de varios católicos del país. El nuevo arzobispo de Toulouse, en Francia, Monseñor Guy de Kerimel, ordenó a los seminaristas y diáconos de su jurisdicción que dejen de usar sotana, lo que ha provocado la molestia y preocupación de varios católicos del país. La orden fue dada a través de una carta que estaba destinada a permanecer en privado. Sin embargo, esta se filtró a la prensa francesa. El prelado dijo que no deseaba que los seminaristas se mostraran de una manera demasiado clerical, ya que a su juicio, la imagen que proyectan de esta manera no se ajusta a su condición de fieles laicos no ordenados. Por lo tanto, el arzobispo ya no autoriza el uso de la sotana en el seminario ni en la calle porque es la ley vigente. Monseñor de Kerimel justificó su postura afirmando que la prioridad de un joven en formación para el sacerdocio ministerial es crecer y fortalecer su relación con Cristo en la humildad y la verdad sin pretender entrar en un personaje y que debe dejar crecer en él la caridad pastoral y hacerse accesible a todos antes de preocuparse por mostrar una identidad muy marcada. Cabe indicar que esta no es la primera decisión polémica de Monseñor de Kerimel. En el 2021, tras la publicación del motu propio Traditiones Custodes, cuando este obispo gobernaba la diócesis de Grenoble-Vienne en el sureste de Francia, recibió críticas de los fieles por poner fin a la misión de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en su jurisdicción. El obispo restringió las celebraciones de la misa tradicional en latín al sustituir a los presbíteros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro por un solo sacerdote diocesano a tiempo parcial. En otras informaciones, el presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos envió un mensaje de solidaridad tras la masacre perpetrada por hombres armados en una iglesia de Nigeria durante la solemnidad de Pentecostés. Por medio de una carta, Monseñor David J. Malloy, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, envió un mensaje de solidaridad luego de la masacre perpetrada por hombres armados en Nigeria. El prelado se unió al Santo Padre para encomendar las almas de los muertos a la amorosa misericordia de Dios e implorar sanación y consuelo divinos para aquellos que están afligidos. Como se recuerda, el domingo de Pentecostés, 5 de junio, hombres armados arrojaron artefactos explosivos y dispararon contra los fieles reunidos en la iglesia San Francisco Javier de la ciudad de Owo, estado de Ondo, en Nigeria, matando al menos a 40 personas. Según Monseñor Malloy, Nigeria lamentablemente se ha familiarizado demasiado con esa creciente violencia. Asimismo, indicó que además de la horrible pérdida de vidas, este ataque es un acontecimiento inquietante, ya que ocurrió en el extremo sur de Nigeria, donde hasta ahora se había desconocido en gran medida tal derramamiento de sangre. El obispo concluyó su mensaje recordando que el Comité de Justicia y Paz ha apoyado a la Iglesia en Nigeria durante muchos años en su esfuerzo por detener los ataques terroristas de Boko Haram y los grupos armados, construir la paz entre pastores y agricultores y garantizar elecciones creíbles y transparentes. Por otro lado, la película Vivo volverá a Estados Unidos el próximo 21 de junio con motivo de la celebración del Corpus Christi y el camino de renovación eucarístico que ha emprendido la Iglesia en el país. Lucía González Barandiarán, creadora y directora ejecutiva de Bosco Films, aseguró que la película Vivo es una pieza magnífica con la que los católicos de Estados Unidos podrán seguir celebrando el Corpus Christi el próximo 21 de junio, cuando la cinta se proyecte a pedido del público en 300 cines en todo el país. En declaraciones a Asiprensa, González Barandiarán agradeció por esta segunda sesión que se dará 2 días después del Corpus Christi, que es de lo que habla la película, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Asimismo, la directora de Bosco Films precisó que el documental se convierte en una pieza magnífica para iniciar 3 años vitales para la Iglesia en Estados Unidos, donde la prioridad va a ser la renovación eucarística.
En efecto, la cinta, producida por Hakuna y distribuida en Estados Unidos por Bosco Films y Phantom Events, servirá de aliento para la iniciativa nacional de avivamiento eucarístico convocada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Además, los realizadores han incluido para el 21 de junio un contenido extra en Alive, una conversación sobre el poder de la Eucaristía que aparecerá al finalizar el documental. Las entradas para Alive pueden adquirirse en Phantom Events o en los cines donde se proyectará la cinta. Y el cantante canadiense Justin Bieber pidió oraciones a sus seguidores tras revelar que padece del síndrome de Ramsay-Hunt, un virus que provocó una parálisis en la mitad de su rostro. El cantante canadiense Justin Bieber pidió a sus seguidores que oren por él después de revelar que padece el síndrome Ramsay-Hunt, un virus que provocó la parálisis en la mitad de su rostro. Se ha vuelto cada vez más difícil comer, lo que ha sido extremadamente frustrante. Oren por mí, escribió la estrella de pop en una historia de Instagram. Asimismo, Bieber, quien es cristiano, aseguró que tomará tiempo recuperarse, pero estará bien. Tengo esperanza y confío en Dios y confío en que todo esto es por una razón, pero mientras tanto voy a descansar, contó a sus seguidores. En el video el cantante también dio detalles sobre la enfermedad y dijo que ataca el nervio en su oído y sus nervios faciales, por ello ha causado que tenga el parálisis en su rostro. El 2 veces ganador del Grammy se refirió a sus shows en vivo recientemente pospuestos y dijo que físicamente, obviamente, no es capaz de hacerlos. Cabe destacar que en sus redes sociales Justin Bieber ha compartido varias veces cómo la fe lo ha ayudado a salir de su adicción a las drogas, sobre la importancia de su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin y el tener a Dios en sus vidas. En otras noticias, la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la Iglesia en México publicó una nota aclaratoria sobre la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, que cae en el mismo día este 2022. Veamos. La Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la Iglesia en México publicó una nota aclaratoria sobre la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, que caen el mismo día este 2022, el viernes 24 de junio. De esta manera, el presidente de la comisión, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, explicó que según la tabla de los días litúrgicos numeral 3 del misal romano, tienen precedencia para su celebración las solemnidades del Señor sobre las celebraciones de la Virgen y de los santos inscritas en el calendario general. Por lo tanto, el también arzobispo de Puebla de Los Ángeles informó que en México celebrarán la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, iniciando con sus primeras vísperas la tarde del jueves 23 y hasta las segundas vísperas del viernes 24. Es preciso recordar que la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes siguiente a la solemnidad del Corpus Christi. Además, la devoción al corazón de Jesús ha existido desde que los primeros cristianos meditaban sobre el costado y el corazón abierto del Señor. Ahora les contamos que el grupo musical católico colombiano Paz y Bien Music lanzó su nuevo sencillo, Aquí está mi familia, Señor, en colaboración con otros cantantes católicos de diferentes países, entre ellos Martín Valverde. Escuchemos una parte de este tema. Cometemos errores y hasta nos distanciamos, pero familia es familia y el amor que tenemos vuelve a juntarnos. Aquí está mi familia, Señor, me necesita, es lo más grande que tengo, protégelo. Aquí está mi familia, Señor, me necesita, es lo más grande que tengo, bendícelo. Y ahora te quiero rogar por todos aquellos que un día partieron. Pido un aplauso de pie y que esto se escuche hasta el cielo.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.